Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Qué bendición de esa introducción que hizo mi hermano. Definitivamente cuando el Señor habla a través de todos los hermanos, todos, siempre trae una palabra y confirma a través de los hermanos su palabra. Ahora mi hermano Raúl decía algo muy interesante, bueno, todo lo que dijo fue muy interesante de hecho. Y mi hermano usaba un pasaje de la palabra de Dios que está en el libro de los Salmos en el capítulo 19. En el libro de los Salmos en el capítulo 19 dice así, Salmos capítulo 19, dice así, mire. Salmos capítulo 19, versículo 12. Y este pasaje viene muy acorde al mensaje de este día. El mensaje para este día tiene como título el anatema. El anatema. ¿Sí? ¿Qué les suena cuando escuchamos hablar del anatema? Bueno, inmediatamente viene ese entendimiento, ¿cierto? Maldición. Por eso les digo que las frases que usaba mi hermano Raúl fueron muy acordes, muy confirmando el mensaje del día de hoy, ¿no? Maldición, maldición. Cuando escucho la palabra anatema, como que inmediatamente viene la palabra maldición. ¿Sí? ¿Alguien que me quiera definir anatema? A ver, ¿quién sabe qué es anatema? ¿Maldición? Sí, es una palabra que aplica mucho para el término anatema. ¿Alguien más lo ha escuchado esa palabra? ¿Abominación? Sí, también, son como sinónimos, ¿no? Bueno, y precisamente esa palabra tiene que... Anatema es consagrado. Creo que mejor usar la palabra consagrado. Sí, estamos en lo correcto, mi hermana. Sí, sí. Entonces, sí, mire, la palabra, esa palabra es también muy apropiada. Apartado, pero más que apartado, consagrado. O sea, algo que ha sido consagrado a. Consagrado a. ¿Sí? Entonces, esa también significa eso. La palabra anatema. ¿Qué más ha escuchado acerca de esto del anatema? Sí. Idolatría está muy ligada, la idolatría está muy ligada al anatema, muy ligada. Yo les voy a compartir 8 cositas, no son todas, como algunos a veces quieren, cuando traen alguna enseñanza, como que, bueno, les voy a dar el número total de, no, yo no les voy a dar el número total de, por decir algo. Es que 5 pasos para la salvación. No, yo no les voy a traer 5 pasos para la salvación, ni los 20 pasos para el bautismo, no. ¿Se acuerdan cuando antes teníamos que tener como 20 pasos para el bautismo? Y entre eso había que aprendernos una cartilla por ahí, ¿sí? Y bueno, y cumplir los 20 pasos ahí para uno, supuestamente para el bautismo. O no sé, 50 materias para usted graduarse de pastor. No sé cuántas materias tendrán que tomar los que van a institutos bíblicos y tienen que, o ellos se gradúan de pastores, no sé. Y asimismo no sé cuántas materias tendrá que ver el que se gradúa de apóstol o de profeta, no sé. Pero bueno, hoy en día eso está tan chueco que es así, ¿cierto? O sea, esas cosas funcionan así. Entonces, mire, yo encontré 8 cosas en la palabra de Dios que son importantes a tener en cuenta. ¿Pueden haber muchas más? Por supuesto que sí. Usted puede encontrar muchas más. Si usted va a escudriñar la palabra de Dios, pues usted encontrará más que eso. Pero bueno, yo encontré 8 que me parecieron como importantes a que las tengamos en cuenta. Las voy a nombrar y tal vez tocaremos algunas de ellas. Igual pues, bueno, se requeriría mucho tiempo para hablar de cada una de ellas. Pero la palabra anatema, les decía, va muy ligada al versículo bíblico que usó hoy mi hermano Raúl. Uno de los versículos que usó mi hermano Raúl, que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 19. En el versículo, ¿qué versículo utilizó? ¿Qué dijo? 12. Sí, señor. Sí, señor. Ese versículo fue clave, importantísimo a tener en cuenta. ¿Por qué?
Porque esta palabra anatema en algunas ocasiones o en muchas ocasiones está ligada a pecados que están como ocultos, ¿sí? Como cosas que han venido a hacer maldición a nuestras vidas, a nuestras familias, a las congregaciones, y que aparentemente están ocultas, están como por ahí, como que no las hemos descubierto, o como que no las hemos querido sacar a la luz, o como que las tenemos por ahí tapadas. Entonces funciona así. A veces uno como que no quiere, mira para otro lado, como el apóstol Pablo recriminaba a los corintios cuando les decía: bueno, pero ustedes tienen ahí la situación, tienen el pecado en sus congregaciones y no hacen nada, ¿cierto? Eso está en 1 Corintios capítulo 5, ¿cierto? Bueno, habría un problema allí dentro de la congregación, y ese problema, ese pecado, para decirlo mucho mejor, como mi hermana me hizo una aclaración hace 15 días, hay que usar la palabra correcta, ¿cierto? Ese pecado estaba siendo de maldición para la congregación. O sea, ese pecado estaba actuando como un ¿qué? Como un anatema, Estaba allí. Algunos tal vez no lo habían notado, otros sí sabían del problema, pero que lo hayan notado o que no lo hayan notado, igual la maldición estaba allí. No necesariamente porque yo haya notado algo acerca de una maldición, o sea, si no es que no me he dado cuenta, pues así no nos hayamos dado cuenta, la maldición estará allí y seguirá actuando como maldición. Quiero leerles un pasaje que está en el libro de Josué, en el capítulo 6. Ya ahorita vamos para allá. El libro de Josué, capítulo 6, para que miremos y analicemos cómo ese pecado que actúa como maldición, que aparentemente está oculto, pero que a los ojos del Señor no es tan oculto, y el Señor lo va a sacar a la luz. Entonces, ¿y qué va a pasar cuando lo saca a la luz? O hay que actuar con respecto a eso. ¿Cierto? Perdón, pastor, lo que pasa es que nosotros lo hacemos al oculto, pero el Señor sí lo saca a la luz. Con esa cosa. Así es, hermano. Así es. Como lo hizo con David. Es un gran ejemplo, ¿no? La palabra de Dios muestra a David como uno de los ejemplos grandes de lo que sucede, o lo que puede suceder a un creyente, pero que para el Señor, pues el Señor no se va a hacer el de los ojos. O sea, Él no se va a tapar los ojos, el Señor, para dejar de ver el pecado que uno obra. Él lo va a sacar a la luz. No importa si yo soy el rey David, o no importa si yo soy Luis Gutiérrez. Igual el Señor lo va a sacar a la luz. ¿Sí? Igual. Entonces, mire, este pasaje que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Yo no sé si la palabra errores allí es como pecados, más bien. No sé si alguien me ayuda con eso. Me cae la curiosidad de si esta traducción de errores aplicó allí la palabra pecado. Si se usó como lo suavizaron, no sé, o si fue algo, sí, no sé. De pronto si alguien puede leerlo ahorita y lo encuentra, miramos a ver qué palabra fue la que se usó allí para errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dice la palabra de Dios, líbrame de los que me son ocultos. Y aquí entonces viene también lo que puede suceder en nuestras vidas por ignorancia, lo que ha venido a ser maldición en nuestras vidas por ignorancia o por hierro, no por hierro. Una cosa es el hierro, que el hierro es un metal, y el hierro es cuando uno falla en algo, ¿sí? Falla en algo, es diferente. En esta traducción, Así es pecado. pecado. Sino que cuando uno va a la palabra, dice como alcanzar, o sea, es como, pero cuando uno va más a fondo de la palabra, dice Pecar. La raíz primaria es pecar. Pecar. La raíz primaria es Sí. andar, aturdir, desviar, violar, errar, pecar. 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 Ya. Está perdido.
Dios, el significado Amén, es amén, extraviarse. gloria a Dios. Extraviarse es pecar también, estar por fuera del camino. Acuérdense que la palabra de Dios dice, no te desvíes ni de izquierda ni de derecha. Cuando uno se desvía del camino, está pecando, o sea, se desvía de la verdad, ¿cierto? Es una equivocación moral, o sea, que no es algo. Sí, correcto. Qué bueno eso. Me parece mucho mejor, porque es que este tipo de traducciones, pues la verdad, a la hora de la verdad, no ayudan mucho. No ayudan mucho. Tienden a suavizar, como dice mi hermano, a distorsionar la verdad. Diferente si yo digo, ¿quién podrá entender sus propios pecados? ¿Quién podrá entender sus propios pecados? A ver, o sea, a mí no, a mí que me señalen. A mí, a ver, ¿será que yo tengo? No, yo no tengo ninguno. A mí que alguien me diga a ver si yo tengo algún pecado. Vea que este salmo lo escribe el rey David, dice aquí. ¿Sí? Salmo 19, dice el rey David. Escribe este pecado, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Conforme al corazón de Dios. Así es. Y que la palabra de Dios habla de él como uno de los que cumplió la ley de Dios. ¿Sí? Ese es uno de los que la palabra confirma y testifica de que cumplió la ley de Dios. Entonces él dice, mire, ¿quién podrá entender sus propios pecados? O sea, hay pecados que estarán ocultos, no los he podido ver. De hecho, nosotros hasta ahora estamos descubriendo, estamos aprendiendo de algunas o de muchos pecados que estaban allí en la palabra de Dios, que nosotros lo cometíamos por yerro y que, bueno, igual seguían siendo pecados. Igual seguían acarreando maldición a nuestras vidas. Es que no porque yo no los conozca, no por esa razón no eran maldición a mi vida. No, siguen siendo maldición. No, es que, pues usted no conoce, es que mi abuelita, pues ella es muy bien, ella pues tiene sus santos ahí, tiene un cuarto lleno de santos, pero ella es muy linda, ella es una bella persona, ¿no? Pues la viejita, pues sí, ella es muy buena persona, pero igual ella está viviendo en maldición. Igual. O sea, ahí no sucede, no hay nada, no, es que ella ayudaba mucho a los vecinos, ella daba mercados. Pero pues lo único que sí, ella tenía un cuarto lleno de muñecos ahí, y que los adoraba y todo eso. Pero, o sea, ¿eso qué significa lo uno con lo otro? Significa que los mercados pudieron en contra de la idolatría que tenía la abuelita. Pues no, bueno, bíblicamente no. No, eso nunca ha sido. Ella estaba violando la ley de Dios. Ella la estaba violando. Y eso fue maldición a su vida hasta el día de su muerte. Y eso no lo inventamos nosotros. Eso fue maldición, fue anatema a su vida hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte. Si no hubo arrepentimiento en su vida, ¿no? Por lo general el arrepentimiento siempre viene con un testimonio, ¿no? Siempre. Vean, qué curioso, pero pues cuando uno mira aquí los arrepentimientos en la palabra de Dios, siempre dejaron un testimonio, siempre fueron testificados. Hasta el ladrón que estaba en el madero, eso quedó testificado. O sea, se testifica de él que él dio testimonio del Señor Jesús y de su arrepentimiento en el último momento. Entonces, eso es importante. Dice, ¿quién podrá entender sus propios pecados? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. La palabra anatema es una palabra, bueno, esa palabra tanto se usa en el hebreo como se usa en el griego, la misma palabra, en la misma traducción para nosotros, anatema. Leamos este pasaje, mire, Proverbios capítulo 26, versículo 2. Proverbios 26, 2. ¿Quién me lo quiere leer así? Dice así, dice, perdón, yo no lo leo, lo leen ustedes. Proverbios 26, 2. Hija, cuéntanos. ¿Cómo escapa el ave y vuela la golondrina? Así la maldición sin causa no se realizará. ¿Otra vez, hija? ¿Cómo escapa el ave y vuela la golondrina? Así la maldición sin causa no se realizará. ¿Qué versión es esa? Qué interesante esa versión. Esa es la Valera 2015. Sí, bien. Sí, la otra anterior versión, ¿qué dice? Dice así la palabra de nuestro Dios: como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo,
así la maldición nunca vendrá sin causa. A ver, entonces, la maldición nunca, no dice, bueno, sí, hay algunas ocasiones en las que pues, bueno, como que llegó ahí, o sea, yo iba bien, yo era recto, perfecto, y llegó ahí, temeroso de Dios, apartado del mal, y llegó, yo no sé qué pasó, y bueno, de eso mismo da testimonio el pasaje que les decía que vamos a leer sobre Josué. Josué, pues bueno, se arrodilló, se bañó en silicio, perdón, en tierra, creo que dice la palabra de Dios, en polvo y ceniza, y se quejaba delante de Dios, Señor, pero ¿qué pasó? Señor, yo soy, no, pues, ya miramos que el Señor que le dijo, ¿no? Levántese ya de ahí, levántese, ya deje de estar haciendo el drama ahí, entonces levántese ya y algo está pasando, ¿sí? A veces uno como que es muy dramático, ¿no? Entonces como que uno hace mucho drama por ahí y cuando vienen las maldiciones y no, lo que pasa es que algo pasó, dice la palabra de Dios, algo pasó, algo sucedió en mi vida y algo pasó y lo dice la palabra de Dios, dice la maldición nunca viene sin causa, nunca, algo está pasando, algún pecado hay en nuestras vidas o varios pecados hay en nuestras vidas que están trayendo maldición y que están siendo anatema a nuestra vida, a nuestra familia, a la congregación, porque es que, a ver, algo que trae maldición a nuestra vida, no solamente la trae a nuestra vida personal, también la trae a los que nos rodean. O sea, la maldición, el anatema, ya les decía, es algo que trae maldición a nuestras vidas. Algo, eso es el anatema, algo que trae maldición a nuestras vidas. Y no solamente, vuelvo y les digo y les repito, a nuestra vida personal, también trae maldición a los que nos rodean, Bueno, entonces, a ver, entonces vamos a ir edificando. Nunca viene sin causa, nunca. Siempre hay una causa, siempre, ¿cierto? O sea, ya no hay tal de que, bueno, voy a quejarme ahí delante de Dios para ver qué pasó. Si yo estoy bien delante del Señor, pues haciendo lo correcto, porque es lo que la persona que está afectada se va a afectar a mí. Eso es interesante, ¿no? Vamos a leer el por qué. Ese por qué es interesante, ¿no? Yo lo estoy haciendo supuestamente bien, no estoy entrando en maldición, en anatema, pero lo que haga ella con su vida, ¿por qué me afecta a mí? Es importante entender que nosotros actuamos como un miembro de un cuerpo, ¿no? Y lo que ocurre en un cuerpo afecta a todo el cuerpo, ¿cierto? Eso es importante entenderlo, que es una analogía que el Señor ha creado para nosotros, para su iglesia, para su cuerpo. Él dice, si en mi cuerpo hay un órgano dañado, ese órgano va a afectar el resto del cuerpo, sí o sí, ¿cierto? Mi cuerpo. Sí, pero hay que verlo. Claro, la analogía es perfecta cuando se usa en el cuerpo del Señor Jesús, que es su iglesia. ¿Sí? Dentro de su iglesia. Ese tipo de cosas afectan directamente porque, digamos, si mi hermana, por ejemplo, que la relación, si mi hermana es una mentirosa, por ejemplo, si mi hermana es una mentirosa, pues ella la afecta directamente. Pero al yo estar andando con esta persona, en algún momento me voy a contaminar de esa mentira también. Claro. Esa mentira que ella está haciendo, en algún momento me va a afectar a mí. Es lo mismo que pasa con la lengua malediciente. Claro. Muchas personas nos rodeamos de gente que es malediciente y terminamos nosotros diciendo las malas vulgaridades que dicen las personas. No, incluso a Entonces, veces, ¿en qué momento todo eso me afecta a mí directamente? Vemos realmente que eso sí afecta. no, y no solamente porque de pronto no es que la vaya a poner a decir, es que cuando las escuchamos que las dicen, nosotros que ya tenemos el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, a mí me chocan, o sea, me molestan y me disgustan y la verdad ya no quisiera ni andar con esa persona, ¿me entiendes? Incluso me ha tocado a mí tener que exhortar a esas personas, de decirles, es necesario. Incluso tuve una persona a mi alrededor que lo hacía y me decía, porque yo le digo, mira, yo merezco respeto porque mi trato para ti no es eso. No,
no, es que nosotros somos de tal, eso no viene al caso. Aparte, supuestamente es una persona que dice también creer, de la palabra del Señor dice que no contristéis el espíritu de nuestro Señor con maledicencias, con enojos, con intrigas y con nada de las cosas que no nos llevan a ninguna parte. Aparte, el trato que yo te doy siempre es de mi reina, princesa, mi bella, o sea, nunca te digo una mala palabra, es una mala palabra para mí y me aturde, me pone nerviosa, me disgusta. Entonces, claro, se está afectando de gran manera, porque si estoy haciendo lo correcto, no decirlo, pero si esa persona se aleja a mí con esas palabras, a mí me disgusta, me disgusta enormemente. Pastor, también considero que de pronto lo que hagan mis hermanos, pues yo no lo estoy haciendo igual, pero en parte me vuelvo cómplice de ese pecado. Claro, esa es una de las razones, la complicidad. Correcto. Porque no digo nada, Correcto. me doy cuenta, me quedo callada. Correcto. Entonces me vuelvo cómplice Correcto. de ese pecado. Correcto. Y hay una palabra que dice que nos volvemos partícipes. Total. Por callar nos volvemos partícipes Claro. del pecado. Así es. Eso nos afecta muchísimo. O sea, Eso me hace mi cómplice. claro. ¿Cierto? Lo que haga otro, yo no haga nada, no me interesa, es su vida. A veces uno dice cosas como esa, ¿no? No me interesa, es su vida. Pues ese pecado, recuerden que un poco de levadura leuda la masa, ¿cierto? Creo que mi hermano Alexander nos da una enseñanza muy bonita sobre esto de la levadura y cómo leuda la masa, ¿cierto? Un poco de levadura leuda la masa. A ver, mire, recuerda que en el libro de Apocalipsis dice, tengo contra vosotros, ¿qué? Que toleráis, ¿cierto? O sea, el tolerar ¿es un pecado o no es un pecado? Es pecado, ¿cierto? Se cuenta como pecado. Entonces, la complicidad, la tolerancia, el toleráis, dice, tengo contra vosotros que toleráis. Mire, dice en el libro de la primera carta a los Corintios, dice así, de cierto se oye que hay entre vosotros, capítulo 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, aquí ya estaba violando una de las leyes de Dios, ¿cierto? Primera carta a los Corintios, en el capítulo 5. Se estaba violando, ¿qué? Una de las leyes de Dios, una de las leyes de Dios. Y una de las 8, digamos, de las 8 cosas que son un anatema dentro de un grupo, casa, hogar, iglesia, congregación, como lo quieras llamar, es precisamente lo que tiene que ver con la perversión, lo que tiene que ver con violar los estatutos del Señor. A ver, ahorita lo voy a leer. Aquí se estaba violando la ley de Dios. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dice, y vosotros estáis envanecidos. A ver, aquí la palabra envanecidos también se puede usar con diferentes sinónimos, ¿no? Envanecidos también, ¿cuál es la palabra que usamos ahorita? Tolerancia, complicidad, complacencia. ¿Qué más? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. No pasa nada, no sucede nada. Si ustedes están envanecidos, no deberías más bien haberos lamentado porque fuese quitado de en medio de vosotros y que cometió tal acción. Entonces, cuando esas cosas no se solucionan, dice la palabra de Dios que allí se está cometiendo un pecado y que eso viene a ser anatema a la congregación. Eso viene a ser anatema a la congregación, o sea, eso viene a ser causa de maldición a la congregación. Bueno, ya para no alargarme mucho con ese pasaje, cada uno si quiere lo puede leer, el capítulo 5 de la primera carta de los Corintios, en el último versículo, en el versículo 13 de ese capítulo, dice así. ¿Qué dice allí? A los que están afuera Dios juzgará. ¿Y a nosotros qué dice? ¿Qué dice ahí? Quitad a ese perverso de entre vosotros. Eso dice la palabra de Dios. Dice, quitad a ese perverso de entre vosotros. Cuando estas cosas no suceden, entonces eso viene a convertirse en un anatema. Eso viene a convertirse en un anatema dentro de una congregación, como el ejemplo que me citaba mi esposa, ¿no? Y algunos dirán que es falta de misericordia. Algunos dirán que es falta de misericordia. Bueno, nosotros leeremos la palabra de Dios.
y ya, eso tendrá que ser suficiente. ¿Sí? Cada uno, o habrán personas que tendrán sus interpretaciones personales con respecto a esto que está aquí escrito en la palabra de Dios. Nosotros simplemente la leemos, nosotros no la escribimos, está allí y es muy clara, ¿sí? Entonces, cuando estas cosas no suceden dentro de una congregación, y como ponía el ejemplo mi esposa, bueno, ¿y en qué me va a afectar eso a mí? Pues la palabra de Dios dice que sí me va a afectar, que sí afecta el cuerpo de Cristo, que es la congregación, que es la iglesia, que sí le va a afectar, que va a ser causal de maldición dentro de la congregación, y que si no se limpia esa maldición, si no se saca, si no se... ¿qué más se puede decir? Si no hay arrepentimiento, si no se juzga con justo juicio, pues seguirá siendo maldición eso que está sucediendo allí. Si no se reprende también, seguirá siendo maldición. Que si un hermano tiene el punto aquí, búscale, habla, pues si no entiende, pues llama 2 testigos más, se habla que Correcto. se entiende, luego se habla la congregación y si tampoco sigue entendiendo de esa manera, pues tenlo por republicano y mentir. Así es, hermano. Por eso el apóstol Pablo, y hago una aclaración aquí, ya que estoy citando ese pasaje de la primera carta de los Corintios en el capítulo 5, más adelante él dice, con respecto a lo que me escribiste, y hago una aclaración aquí muy importante sobre esto, porque algunos dicen, es que Pablo era eunuco, o Pablo era, soltero, o bueno, se sacan conclusiones por allí que no sé de dónde las sacan, porque la palabra de Dios no la sacan por allí, y algunos dicen que, por ejemplo, citando ese pasaje, cuando dice, con respecto a lo que me escribiste, ¿qué fue lo que le escribieron? Pues esto que estoy leyéndoles ahorita en el capítulo 5. Dice que había una tal fornicación que ni aún entre los gentiles se nombraba. Entonces el apóstol Saulo, está diciendo, con respecto a eso que usted me escribió, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero la referencia es con respecto a eso que él escribió allí. No es que bueno le es al hombre no tocar mujer, porque no, todo lo contrario. La palabra de Dios dice, ¿qué dice la palabra de Dios? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Así que eso no podría contradecir la palabra de Dios. ¿Sí? Para que entendamos eso que es importante. Cuando leemos ese pasaje que dice, con respecto a lo que me escribiste, ¿cierto? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero en ese caso está hablando de ese hecho, de esa perversión que estaba sucediendo allí. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, con respecto a esa perversión, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, en esos casos no es bueno tocar mujer. ¿Sí? ¿Sí me entendieron lo que estoy aclarando acá? ¿Sí? En ese caso dice, no es bueno tocar mujer. O sea, cuando se viola la palabra de Dios, no es bueno tocar mujer, en otras palabras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. A ver, seguimos. El anatema. En estos días escuché a un predicador muy famoso, un predicador que a veces cito yo por ahí, muy famoso, que muchos lo tienen como la palabra de Dios para ellos. Lo que él diga, así sean lo más absurdo, pues es palabra de Dios para muchos de ellos. Dice que es que las maldiciones, él decía, una pues es Dios, sí. Pero otra es el diablo. Entonces, él citaba. Eso me pareció curioso que él dice, es que las maldiciones vienen por el diablo. O sea, el diablo es el que trae las maldiciones. Y yo, pues, no sé usted, pero yo no he encontrado que las maldiciones vengan por el diablo. No sé, yo no he encontrado eso. Y ese es otra de tantas mentiras y cosas que se dicen en las comunidades de enseñanzas tan fuera de la palabra de Dios. Pues, y como son enseñanzas por fuera de la palabra de Dios, pues la gente pues sencillamente pues, se escuda, ¿no? Pues entonces aquí el que me está causando este problema pues es el diablo. Entonces siguen con la amarradera y la atadera del diablo. Pero eso, bueno, ya sabemos que tampoco, no hay ninguna atadera ni amarradera de diablos, ¿sí? No existe, no hay. Alguien más tiene la culpa, claro. Claro. Él es el que me tienta, él es el que me... Claro, entonces... Así es, pastor, así es. Muchas gracias.
En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 9, dice así. Dice, cuando entres a la tierra que el Señor Jesús tu Dios te da, cuando entres a la tierra que el Señor Jesús tu Dios te da. A ver, así hoy en día estamos viviendo nosotros aquí en los Emiratos Árabes, ¿cierto? Estamos acá muy contentos, muy felices, muchas bendiciones el Señor nos da, mucha tranquilidad nos da acá el Señor. Hay cosas de cuestiones de seguridad que nos hacen sentir muy bien, bueno, de comodidades, está todo muy bien. Eso está muy bien. Pero aquí dice el Señor que hay que tener cuidado con algunas cosas. Dice cuando entres a esas tierras o a la tierra o, donde el Señor te vaya a poner, dice, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprendas a hacer según esas abominaciones. Dice, no lo aprendas. A ver, y yo veo aquí algunos, bueno, de acá no los he escuchado. Gracias al Señor no lo he escuchado. Y no estoy siendo amable, no, la verdad no los he escuchado. Que algunos, bueno, que Happy Diwali o qué otras cosas, o Happy Ramadán, o bueno, y ahorita viene el tiempo de Ramadán, pues hay que tener mucho cuidado, porque la palabra dice que ni siquiera los nombres, ¿cierto? Ni siquiera los nombres. Hay que tener mucho cuidado con esto de Happy Ramadán o de bueno. Exactamente, dice ni siquiera los nombres, ¿cierto? Pero aquí nosotros en algunas ocasiones como que ya nos hemos acostumbrado, feliz Navidad, entonces, vean, son cosas que dice el Señor, no aprendas San Valentín. Ahora nosotros dice que tenemos que celebrar un santo católico, y nosotros ahí estamos, ahí bien errados, celebrándole a un santo católico. Entonces, el día de San Valentín. Listo, sigamos. Dice la palabra de Dios, dice. Vea, otro ejemplo que voy a tomar. Mira, hace unos añitos, no muchos, no sé. Igual, dentro de la congregación donde nos reuníamos, algunas personas que se congregaban allí, siendo músicos, hicieron un homenaje a este país. Entonces hicieron una versión del himno de este país. Se hizo una versión, no sé qué ritmo, no sé, bueno, yo desconozco, es una versión latina de esa parte musical. Pero a donde sí vamos es al punto de que en ese himno se citan suras del Corán. Y allí estaban los amigos cantándole y traduciéndole al Dios pagano, y por otro lado decimos que nosotros seguimos al Dios verdadero, pero andamos cantándole suras al Dios pagano. Entonces, no, eso no puede ser. No puede ser. Eso es muy contradictorio, demasiado contradictorio. Y algunos de los que estaban allí, cuando alguien se les acercó y les dijo, no, yo me abstengo, porque hubo personas que se abstuvieron y fueron a las cabezas de ese grupo musical y les dijeron, nosotros nos abstenemos de hacer esto porque esas escrituras, después de que alguien le hizo entender que eso era una escritura del Corán, que se citaban versículos o suras del Corán, algunos dijeron, no, yo no voy con eso. Tuvieron temor de Dios, creo yo, tuvieron temor de Dios. Pero los otros no tuvieron temor de Dios, Los músicos, los otros que estaban ahí, no les interesó la versión o la realidad que les estaba mostrando acerca de lo que estaba escrito allí, y ellos siguieron adelante con su versión en donde se adoran al Dios pagano de esta religión. No les importó. Así literal, no les importó, porque ellos fueron apercibidos, fueron y les dijeron y no quisieron poner atención. Vea cómo así son las cosas. Pero así estamos nosotros allí cayendo en maldiciones. ¿Por qué? La maldición no viene sin causa. Y esas cosas no se caen así porque tenemos un Dios celoso, dice la palabra de Dios. Tenemos a un Dios celoso. Amén. Cuando entréis a la tierra, dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 18, en el versículo 9, dice, cuando entréis a la tierra que el Señor Jesús tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. A ver,
no hacer las abominaciones. ¿Qué es abominación para el Señor aquí? ¿Qué es abominación? Transgredir la ley. Transgredir la ley, ¿cierto? Seguir festividades paganas, las festividades donde usted esté ahí se festejan, todas esas cosas son maldición, vienen a ser anatema, hermano, ¿qué nos quiere decir? Tomar por esposo o esposa a una persona que adora a un Dios pagano. Es bíblico, es bíblico. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. A ver, no, pero es que yo creo que yo lo voy a convertir. Pues no, usted no lo va a convertir. Usted no, ni yo tampoco lo voy a convertir a nadie, ¿no? El Señor dice, no, pues no lo haga. A ver, pero uno quiere meter la cabeza por ahí. En estos días, igual, otro amigo, un compañero también, él acaba de divorciar a su esposa porque él lo dijo literalmente, ella me prometió a mí que se iba a convertir, porque mire, cuando una mujer se casa con un señor de aquí, de esta religión, ella se tiene que convertir al Islam. No se dejen caer cuentos de que no, esto es solamente una unión así nomás, que somos amiguitos, amigobios y que cuentos ahí. No, y que entonces ella se tiene que convertir por ley. Es ley. Es ley. Y mi compañero, mi amigo me decía, ella no se quiso cambiar. Él me contaba su testimonio, él es de acá, es musulmán. Me decía, ella no se quiso convertir a mi religión. ¿En qué terminó eso? En divorcio. Ellos sí son más celosos con eso que nosotros. Claro, claro. Ellos sí son más celosos que nosotros, correcto. Ahora, para mí, cuenta es porque yo ahora estoy en Cristo Jesús. Entonces, si yo lo hago, pues obviamente ya estoy transgrediendo la ley del Señor, porque me ha dicho que no me una en yugo desigual. Pero una persona que ya lo ha hecho, pero luego conoce la verdad, conoce a Jesucristo, ¿qué pasa? Claro, volvemos al punto de los pecados que nosotros hemos cometido por yerro, ¿cierto? Hemos cometido muchos pecados y en eso estamos caminando en corregir muchas cosas, muchos pecados que cometimos, en pedirle perdón al Señor por tanto pecado en nuestras vidas, ¿cierto? Para que Él nos limpie de tanto pecado, de tanto haber fallado a la ley de Dios, ¿sí? Entre esas cosas fallamos en todo eso, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Porque igual que ella ya, o sea, que ella tendría que separarse, si no quiere más seguir ahí, porque obviamente tendría que convertirse, pues no va a negar al Señor Jesús, ya no se podría entonces volver a casar, no podría volver a tener marido. Bueno, para todo hay respuesta en la palabra de Dios y gloria al Señor Jesucristo, ¿no? En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 6, hay una referencia sobre eso, 6 y 7 creo que está, acerca de que si usted tiene un marido o una esposa que no es creyente, dice que si está consciente, si ella quiere separarse, de hecho la palabra es, curiosamente, digo yo, dice que si esa persona no creyente se quiere separar, ¿no? Porque pues se entiende de que la que quiere violar el pacto matrimonial va a ser la persona no creyente. Se entiende que va a ser la persona que va a querer violar el pacto matrimonial, ¿cierto? Que el creyente va a procurar no violar el pacto matrimonial. Entonces se hace la referencia ahí con respecto a eso, ¿no? Dice, bueno, y eso es otro tema también que se podía tocar más adelantito de pronto en un estudio bíblico. ¿Acaso nosotros somos más sabios que Dios? A veces nos creemos más sabios que Dios, ¿no? Pero en el mismo hombre que era, entre comillas, más sabio de los hombres, ¿cierto? No que Dios. El hombre que era más sabio que los hombres, terminó adorando a dioses paganos y terminó perdiéndose. Con toda su sabiduría se fue para el infierno porque pues terminó adorando a dioses paganos, ¿cierto? ¿Y por qué pasó eso? Porque amó mujeres que, bueno, adoraban dioses paganos. No escuchó el mandamiento, no escuchó el mandamiento. ¿Cuántos de nosotros como que nos sentamos a orar o bueno, nos acostamos o nos arrodillamos, no sé, o entra a su habitación y ora y le dice, Señor, dame un varón o dame una mujer temerosa tuya, Señor? ¿Cuánto lo hacemos? No, vamos a buscar novio o novia, entre comillas, ¿no? A una discoteca. Entonces, no, a ver, ¿usted qué va a encontrarse en una discoteca? Pues otro sinvergüenza, otra sinvergüenza, igual o peor que usted, que anda en la discoteca también, pues usted va a tener solo problemas, solo maldición en su vida, no va a encontrar nada bueno. ¿Por qué no se arrodilla mejor o nos arrodillamos y le decimos, Señor, así como los varones de aquella época, ¿no? Confirmaban, Señor, voy a ir a buscar esposa para mi hijo, pero que sea una mujer, confírmame que sea la mujer. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Acaso no es el mismo Dios de ayer, el de hoy y el de siempre? ¿No es el mismo que me va a encontrar una mujer, un varón para mi vida que sea temeroso de Dios? Eso se lo digo a las, bueno, tenemos varones y niñas jovencitos también. Bueno, salud.
Usted va a encontrarse, ahí van a haber muchachos, muchachas, hombres, mujeres, que, bueno, van a ser bonitos, bonitas para ustedes. O sea, es que el creyente en el Señor no es no hay feo ahí, no, también van a haber bonitos y bonitas. Y yo le oro al Señor, Señor, muéstreme uno bien bonito, una bien bonita, para que sea temerosa de Dios, que me guste, que me agrade, Señor. ¿Y usted cree que Dios es malo? No, porque usted está poniendo por delante el mandamiento de Dios. Sí, Señor, muéstrame un varón, una mujer que sea temeroso tuya, Señor, y para yo pueda caminar en este camino. Pero hoy en día no, andamos es por allá, de borrachera en borrachera, buscando novio y novia. Entonces, ¿qué acarreamos? Pues maldiciones. Y buscando más lo físico que lo Y buscando solamente lo físico. Así es, sí, así es, mi hermana. Y la ley del Señor es tanto para los que creemos como para los que no creen, la ley es igual. Y si la ley se transgrede de alguna de las dos partes, pues siempre va a haber una consecuencia, porque ahorita Así es. no viene maldición sin causa. Así es. Entonces, así yo no crea en el Señor, o pues los que no creen en el Señor infringen la ley, ellos van a tener que pagar una consecuencia por su pecado. Y esa es la maldición. Y a veces creemos que porque ahorita ya conocemos del Señor, pero lo que hicimos anteriormente va a traer consecuencias. Y muchas consecuencias se van a pagar hasta que el Señor lo decide. O sea, se transgredió la ley y hay que pagar esa Claro, ley. y todavía Claro. estamos en Cristo, Claro. estamos pagando consecuencias de nuestro pasado. Todavía no arrastrándola ahí. Sí, total. Uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho tomar, es el ejemplo del ladrón en la cruz, ¿no? El ejemplo del ladrón en la cruz es un ejemplo vivo de un personaje que al final del camino fue salvo, pero que el Señor no lo bajó del madero. Yo dije ladrón de la cruz, ¿cierto? Sí, no. Sí. Ese señor que estaba allí en el madero, que estaba allí, bueno, pues él tuvo que pagar por su pecado, ¿cierto? El Señor no lo bajó de ese madero, el Señor no lo bajó de ahí. No, Señor, Él tuvo que pagar porque hay consecuencias en nuestras vidas de las cosas malas que hemos hecho, obviamente. Eso es verdad, es totalmente verdad. Y ahí Sí. se cae también la teoría de ahorita que tenemos que pasar por un bautizo por agua. No se bajó tampoco a bautizarse en agua para el Señor luego recibir su reino. Correcto, no le dijo, bájate y bautízate. No, a él lo bautizó el Señor Jesús ahí, ¿cierto? Él fue inmerso en el Señor Jesucristo. Él lo bautizó allí y él fue salvo. Él fue inmerso y fue salvo en las aguas que sí salvan, en las aguas de salvación que son el Señor Jesús. Él es las aguas que sí salvan. Entonces, él ahí fue salvo. Correcto, mi hermano. Amén. Amén, sí, así es. Ahí es donde se va a ver. Claro, Dicen que sí, claro. por- Así es, ahí fue salvo él. Vamos a Deuteronomio, en el capítulo 7, en el versículo 26. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26, dice: y no traerás cosa abominable a tu casa. No traerás cosa abominable a tu casa. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Habrán cosas abominables en mi casa? Sí. El pecado es una cosa abominable en mi casa. Claro, total. El pecado es una cosa abominable en mi casa. ¿Qué más habrá de pronto en mi casa que sea abominable para Dios? Ahí es donde les decía que y yo tuve un resumen acá de 8 cosas que son abominables para el Señor. Las contiendas son abominables. Hay cosas, vea, para el Señor, citaré algunas. Dice así: hay comidas abominables para Dios. Hay hechos o actos de perversión que son abominables para el Señor. Hay actos de brujería que son abominables para el Señor. Hay actos de homosexualidad que el Señor los cita como abominables para Él. Hay dinero mal habido, que el Señor lo cita como abominable para Él.
abominable. Hay objetos de idolatría. Hay objetos de idolatría que el Señor los cita como abominables para Él. Hay, ojo a esta, evangelios diferentes que el Señor los cita como abominables para Él. Y algo que el Señor llama abominable y que llama anatema, Él dice que todo aquel que esté separado del Señor Jesús es un anatema y es abominable. ¿Sí? Entonces vea que hay muchas cosas que son abominables para el Señor. El Señor está diciendo, no traerás, y voy a dejarlo aquí y acá, voy a terminar acá con este versículo 26, dice, no traerás cosa abominable a tu casa, no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas, ¿qué? Anatema. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. O sea, para que no haya algo que cause maldición en mi hogar, en mi casa, en mi congregación. Vuelvo y les digo, hay cosas que traen maldición a mi casa, a mi hogar, a la congregación del Señor. Dice, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque eres anatema. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, nos bendiga grandemente.